Hoy, hermanos, como cada año lo hacemos, vamos a dar una predicación tocante a la Reforma Protestante. Pero como bien lo dijo mi hermano Alejandro, Martín Lutero no solamente fue el único gran hombre, o Calvino, fueron los únicos grandes hombres que influenciaron con sus vidas a que el movimiento reformador protestante se expandiera por todo el mundo. Claro que no, hay muchos hombres y el día de hoy vamos a ver un hombre que desgraciadamente no es muy conocido y de hecho no hay mucha información de él en internet que podamos sacar, pero fue un hombre que gracias a su predicación, gracias a su entrega a Dios, este hombre pudo ser de gran bendición a su país, Escocia. Quizás por el nombre algunos de ustedes lo lleguen a identificar. Vamos a ver la vida hoy de John Knox. John Knox, este gran reformador. Tal vez hayan escuchado su nombre, pero déjenme decirles que a pesar de que este hombre desde su juventud pues fue predicador, solamente se han publicado 2 de sus cientos de sermones. Pero bueno, tenemos su biografía, sabemos que este hombre realmente existió y tenemos su testimonio plasmado en la historia, en nuestra historia cristiana, para que así nosotros podamos aprender de nuestros hermanos mayores y podamos decir, estos pasos son los que Dios quiere que yo siga a lo largo de mi vida en este mundo. Fíjense que John Knox nació aproximadamente en el año 1514, y digo aproximadamente porque algunos comentaristas, algunos historiadores dicen que nació en el año 1510, de 1510 a 1514, entonces más o menos ahí. Él nació en Haddington, un pequeño pueblo al sur de Edimburgo del país Escocia, y aproximadamente en el año 1529 Knox ingresó a la universidad llamada San Andrés, donde este hombre estudió teología y fue ordenado como sacerdote, pero católico. Él fue sacerdote católico, fue ordenado en el año 1536 después de Cristo. Entonces vemos que este hombre viene de un trasfondo católico. Y déjenme decirles que en la juventud de Knox, la sociedad se encontraba enojada con el catolicismo. ¿Por qué? Bueno, el catolicismo era la religión de Escocia, mientras que en Inglaterra ya estaban abrazando el protestantismo, y alrededor del mundo también, porque ustedes recuerdan que cuando Lutero clavó las 95 tesis fue en el año 1517, ya por el año 1536 la reforma ya se estaba expandiendo por toda Europa, pero aún así Escocia seguía siendo católico. Entonces la gente de Escocia le tenía cierto recelo al catolicismo, a los católicos, porque la mitad de los bienes, de las bienes raíces de Escocia, es así decirlo, la mitad de los predios, la mitad de las tierras de Escocia le pertenecía a la Iglesia Católica. Y entonces eso ocasionaba que la Iglesia Católica tuviera mayores ganancias, reunía mayor dinero que la misma corona escocesa, lo cual trajo muchísima enemistad entre el pueblo escocés con la Iglesia Católica. Es más, también había nepotismo. ¿Por qué? Porque los obispos y los sacerdotes católicos de Escocia eran nombrados, como hoy en día también se siguen nombrando algunos puestos políticos aquí en México, porque eran recomendados por amigos o porque se les había pagado a ciertas personas una plaza para que estas personas fueran obispos o sacerdotes de una iglesia reconocida. Obviamente eran pocas, sino casi ninguna persona que realmente era sacerdote o clérigo católico en Escocia de convicción. La mayoría por mero interés. Pero en este tiempo, como ya les había dicho, los escritos de Martín Lutero ya estaban empezando a circular por toda Europa. Escocia tenía un gran tráfico marítimo con Europa, ya sea con Inglaterra, ya sea con Francia. El chiste que había tráfico marítimo de mercancía. Y en ese tráfico marítimo, los escoceses cristianos y los escoceses del resto de Europa aprovechaban para traficar, no droga, no algo ilegal, bueno, sí legal, pero algo glorioso, escritos de la palabra de Dios. Y así fue como escritos de Martín Lutero por medio de este tráfico ilegal llegaron a Escocia
y los escoceses empezaron diciendo, hay algo más que el catolicismo, algo que realmente glorifica a Dios, y así la gente se empezó a interesar más por el protestantismo y por regresar una vez más a la palabra de Dios. Recuerdan que yo les dije que Knox era sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote ordenado católico. Más o menos por el año 1540 hubo un hombre llamado George Wishart que llegó a Escocia a predicar con poder la palabra de Dios. ¿Y qué cree que pasó con Knox? Knox escuchó sus predicaciones y se volvió su discípulo. Pero dicen los historiadores que no solamente era su discípulo, sino también era su guardaespaldas personal. Entonces todo el tiempo andaba con este hombre, con George Wishart, escuchando sus predicaciones, cuidándolo, y llegó un punto donde Knox dejó de ser católico para dedicarse a la fe cristiana real. Este fue un punto de quiebre para Knox. ¿Por qué? Porque tenía que dejar todo lo que había aprendido atrás para centrarse única y exclusivamente en lo que Dios quería. Pero desgraciadamente vemos que a lo largo de la historia, la vida de los grandes predicadores, la vida de los predicadores que clavan la palabra de Dios en los corazones de las personas no suele durar mucho. Por así decirlo, la conversión de John Knox fue en 1540, pero la muerte de su maestro George Wishart fue en el año 1546. Este hombre fue apresado por la Iglesia Católica y fue arrestado, juzgado, estrangulado y quemado en este año, dejando a Knox sin maestro, sin un mentor que le siguiera enseñando la palabra de Dios. Pero la muerte de Wishart provocó que un grupo de 16 nobles asesinaran al arzobispo David de Beaton. Lo asesinaron en el castillo de San Andrés. ¿Por qué lo asesinaron? Porque estos 16 hombres protestantes cristianos asesinaron a un obispo católico. Porque según ellos decían que David Beaton había planificado la muerte de Wishart y lo había mandado a la horca y después a quemar su cuerpo. Entonces estos hombres llegaron con el obispo, lo mataron, tomaron el castillo de San Andrés y allí en ese castillo se hizo una gran comuna de cristianos protestantes, de la cual Knox también pertenecía. Entonces Knox pasó algunos años de su vida en ese castillo con esta comuna cristiana protestante, mientras el resto del país era católico. Después de estos acontecimientos, hermanos, Knox pues seguía siendo un cristiano normal, estudioso de la palabra de Dios. Se congregaba en el castillo de San Andrés junto con el resto de sus hermanos y parte del pueblo aledaño. Pero en una ocasión, el pastor de Knox predicó sobre el llamado al pastorado, predicó sobre el llamado al ministerio. Y entonces en esa predicación cuentan los historiadores que el pastor vio a Knox y le dijo: John, queremos que tú seas predicador. ¿Y qué creen que hizo este gran hombre de Dios? Al principio se negó, dijo no. Dice, ¿cómo voy a ser predicador? ¿Cómo yo voy a ser predicador? Se sintió conmovido y rompió en llanto este hombre Knox. Rompió en llanto. Y al principio se negó, pero después quiso tomar la responsabilidad y terminó aceptando el cargo. Ya que afirmaba y terminó afirmando que su llamado, como el de todo predicador, y si quieren ustedes también para ustedes como predicadores itinerantes de las calles, todo llamado a predicar es un llamado de Dios hecho a los hombres personalmente. Y además también, de acuerdo a los historiadores, su congregación lo animaba constantemente a decirle a Knox: Knox, queremos que tú seas nuestro predicador, queremos que tú seas nuestro pastor. Entonces él simplemente dijo: voy a ser su pastor. Voy a predicar la palabra de Dios, voy a ser ordenado ministro y voy a predicar a todo el mundo aquí en mi amada Escocia. Entonces, posteriormente, Knox regresó a San Andrés, donde se formó, ya lo había dicho, una comunidad de cristianos, pero en el año 1547, el pueblo de Escocia, que era católico,
le pidió a la nación de Francia, que también era católica, que les ayudara en contra del movimiento protestante en su nación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Francia mandó tropas a Escocia, avaladas por la corona escocesa, la nación de Knox, e invadieron, asediaron el castillo de San Andrés. Obviamente en aquel entonces pues los cristianos no se dejaban, pelearon a muerte, pero las tropas tanto escocesas católicas como las tropas francesas católicas les ganaron. ¿Qué ocurrió aquí? Muchos fueron encarcelados y otros tantos como Knox fueron llevados a esclavizados por su propia nación. Pero después de 19 meses, Knox salió en libertad, fue liberado y ya no se quedó en Escocia, sino que viajó al sur, a Inglaterra. Haga de cuenta, Escocia está por aquí y abajito está Inglaterra y por acá está Francia, ¿no? Entonces, si ustedes ven un mapa, realmente son naciones que están muy cerca. De hecho, les voy a contar un chisme. Los escoceses no querían Inglaterra, porque Inglaterra siempre quería dominar Escocia. Son países diferentes, que ahora juntos hacen la Gran Bretaña. Pero bueno, siempre había un pleito ahí peleado. Por eso, cuando Escocia quería pedir ayuda a alguien, pues le pedía ayuda a los franceses. ¿Por qué a los franceses? Porque los franceses estaban siempre peleados con Inglaterra por estar pegados en el mar. Entonces, bueno, si nuestros enemigos son los ingleses que están en el sur, pues vamos a pedir ayuda a sus enemigos, que son los franceses, y son nuestros amigos. Y eso era lo que estaban haciendo. Entonces ya tenemos aquí a Knox, que dice, bueno, pues Francia nos invadió, son católicos, yo soy protestante, soy cristiano, entonces me voy al sur, que ya están abrazando el protestantismo y ya hay cristianos. De hecho, el rey Eduardo VI era un rey inglés cristiano y aceptó a Knox, y Knox predicaba en el parlamento, pero este rey a una edad joven murió en el año 1553. En el año 1553 muere Eduardo VI y su hermana María I, o también conocida como María la Sanguinaria, llegó al trono y esta era católica e inició un movimiento en contra de los cristianos protestantes de su nación. ¿Qué le quedó a Knox? ¿Regresar a Escocia? Ya no podía. ¿Quedarse en Inglaterra? Tampoco. ¿Huyó? ¿Ahora dónde? Ahora sí, huyó a Francia. Y en Francia se dirigió a Ginebra. ¿A qué se dirigió a Ginebra? Bueno, en Ginebra se encontraba otro gran reformador, Calvino. Y entonces Knox hace amistad con Juan Calvino en Ginebra. Y de hecho, Calvino dijo estas palabras de Knox. Dijo lo siguiente: un hermano trabajando enérgicamente por la fe. Así Calvino describió a Knox. Y Knox dijo de Calvino y de su escuela en Ginebra, dijo lo siguiente: la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Ambos se tenían en gran estima, ambos se veían como hermanos de la fe, ambos reconocían que eran poderosos en la palabra de Dios y ambos estuvieron juntos algún tiempo. Mientras tanto, en Escocia, los protestantes estaban trabajando duramente para que la palabra de Dios fuera predicada y para que más gente católica se convirtiera a la fe cristiana, por supuesto. Entonces, en el año 1557 aparecen algunas figuras llamados los señores de la congregación. ¿Quiénes eran estos señores de la congregación? Era un grupo de nobles cristianos que se juntaron y ellos dijeron: vamos a hacer el propósito de nuestra vida, que la fe oficial de nuestra nación, de Escocia, sea la fe protestante, la fe cristiana. Entonces, en el año 1557, mandan a llamar a Knox de Francia y le dicen: Knox, queremos que regreses a Escocia porque nosotros hemos estado formando un grupo, hemos estado reuniendo a los cristianos que aún nos quedamos en la nación y queremos que tú nos prediques, Knox. Bueno, pues Calvino, de hecho, animó a Knox a que regresara a Escocia. Pero a pesar de que Knox regresó a su amada nación por aproximadamente unos 9 meses,
el predicador escocés posteriormente tuvo que volver a huir a Inglaterra, siendo perseguido por el catolicismo una vez más. De hecho, mientras estaba predicando en en Escocia 9 meses, Knox se centró en algo muy importante. Predicaba en contra de las mujeres gobernantes, porque él decía que una mujer era incapaz de gobernar una nación. Knox, de acuerdo a las escrituras, decía que una mujer era incapaz de gobernar una nación. ¿Por qué? Bueno, en aquel entonces estaba María de Guisa gobernando Escocia. Estaba gobernando para el catolicismo. María I, o también como les dije, María la Sanguinaria, gobernando para el catolicismo en Inglaterra. Y en Francia estaba Catalina de Médicis, gobernando también para el catolicismo. Por eso Knox dijo, las mujeres son incapaces de gobernar porque no pueden ver la verdad. No pueden gobernar las mujeres. Y de hecho, él dijo duras palabras porque dijo que Jezabel estaba dominando el poder, difiriéndose a estas personas. Pero ¿qué creen? Cuando estas personas estaban gobernando y Knox estaba predicando fuertemente en contra de estas mujeres católicas, el reinado de María de Guisa de Escocia y de María primera de Inglaterra, estaba llegando a su fin. Entonces, estaba ahora tomando el poder en Inglaterra Isabel I, y en Escocia estaba tomando el poder esta María de Estuardo. Obviamente también eran católicas, pero estos escritos, estas predicaciones eran para las primeras reinas, no para las segundas. Pero las segundas pensaban que Knox se le estaba diciendo a ellas. Entonces hizo que estas reinas también se enojaran con Knox. Y luego, cuando llegaran a reinado, dijeron, este hombre tiene tirria contra nosotros. Este hombre no les gusta cómo gobernamos. Entonces, en el año 1559, Knox regresa una vez más a Escocia y aumenta la militancia cristiana, y Knox aumenta también su predicación en contra del catolicismo a tal grado que animó al pueblo escocés a que no obedeciera a sus autoridades y que predicaran la palabra de Dios, y que le pidiera a las reinas, a la reina de Inglaterra, a la reina de Escocia, que se hiciera oficial la palabra de Dios. Déjenme decirles una cosa, de hecho con María I de Estuardo, ella sí dijo, yo voy a permitir que haya libertad de culto. Sí lo permitió en Escocia, María de Estuardo, pero esto no era suficiente para Knox. Knox era, o todos somos cristianos, o a ver qué hacemos, porque todos tenemos que ser cristianos. Entonces, Knox terminó sus años como predicador de la iglesia de Edimburgo, ayudando a dar forma a la iglesia protestante en Escocia, y murió en el año 1572 y fue enterrado en la catedral de St. Giles, en su amada Escocia. Ya ven, la vida de Knox pues es muy corta. Fue un hombre que ayudó simplemente a reformar a su país. Y tú dirás, bueno, apenas llevamos 18 minutos de predicación, ya se me acabó la predicación, ya terminaste de hablar de tu hombre, Sergio, ¿qué más vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a seguir predicando, hermanos. Pero, ¿qué vamos a predicar el día de hoy? Ya vimos la biografía de este hombre, Knox, que ayudó a que la fe cristiana protestante se coronara en Escocia, y era un predicador reconocido en Europa. Pero vamos a ver 6 ejemplos a imitar de la vida de Knox. Vamos a ver 6 ejemplos a imitar de la vida de Knox. ¿Por qué hacemos esto una vez al año? Ver un hombre eminente en la historia, nuestra historia cristiana. Porque Pablo escribió esto en 1 Corintios, vamos allí. 1 Corintios 11:1, vean lo que Pablo escribió. 1 Corintios 11:1. Vean lo que Pablo escribió. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo le está animando a los corintios que lo imiten a él, porque él imita a Cristo. Esto también nos da pie en la aplicación a que si vemos que un hombre o una mujer quiere imitar a Cristo y hace obras buenas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imitar lo bueno que está haciendo ese hombre y esa mujer.
porque lo bueno que está haciendo ese hombre y esa mujer lo está apuntando a formarse en carácter y en obras a la estatura de varón perfecto. Entonces nosotros tenemos que imitar esas cosas para poder también ser en estatura y en carácter como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender de Knox, 1, aceptar la verdad aunque vaya en contra de nuestras creencias. 1, aceptar la verdad aunque vaya en contra de nuestras creencias. Esto es lo que tenemos que aprender de Knox. Recordemos que Knox en su juventud estudió para ser ¿qué? Ministro católico, sacerdote católico. Pero con el tiempo, y gracias a la gracia de Dios, y gracias a las personas que en la providencia nuestro Señor colocó en la vida de Knox, Knox empezó a darse cuenta que lo que él había estudiado en la palabra de Dios, tocante a la palabra de Dios, estaba mal. Se empezó a dar cuenta que el catolicismo era errado. Entonces Dios movió su corazón y él tuvo que mover su corazón también, mover lo que él antes pensaba y aceptaba como verdad, para moldarse ¿a qué? A la palabra de Dios. Tuvo que decir, lo que he creído está mal, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que ser diferente, voy a ser ahora una nueva criatura y formar parte de la iglesia de Cristo. Vean lo que dice Colosenses 1, 13 y 14. Aquí nos habla que la única manera de formar parte de la familia de Dios es por medio de creer en Cristo Jesús. Knox lo entendió. Él dijo, la iglesia católica no me va a dar la adopción que tanto necesito, ni la salvación de mi alma. Pero veo que las escrituras marcan no lo que dice el Papa, no lo que dice la tradición, sino lo que dice las Escrituras. Veo que marca que solamente por creer en Cristo Jesús soy salvo. Pues creo en eso. Dejo lo que yo creo que estaba bien y me aferro a lo que es verdad. La Santa Escritura. Colosenses 1, 13 y 14, vean lo que dice. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por la tradición? No. ¿Por el Papa? No. ¿Por las obras? No. Por medio de la redención de su sangre, ¿de quién? De Cristo Jesús, por el cual tenemos adopción y hemos sido hechos aceptos por el Padre. Uno puede decir, oye, Sergio, ¿fue fácil para Knox aceptar la verdad del Evangelio? Quizás no fue fácil. Tantos años estudiando el catolicismo, ya era un sacerdote, ya tenía trabajo. Bueno, después dejó el sacerdocio y se dedicó a dar clases, ¿no? Pero él lo tuvo que dejar todo, aun sus propias creencias. ¿Para qué? Para seguir a Cristo Jesús. Y ese es el punto. Debemos de ser sensibles a la verdad del Evangelio que leemos en nuestras casas, que escuchamos en la predicación. Tenemos que ser sensibles, porque si el Evangelio dice, lo que tú estás haciendo está mal, tienes que dejar eso que estás haciendo. Aunque tú creas que está bien, como Knox creyó que estaba bien el catolicismo en su momento, y a lo mejor también muchos de nosotros pensamos así en algún momento, o en algunas otras prácticas raras que por ahí hay, claro está. Quizás alguien de ustedes dirá, pero pastor, ¿acaso no todos los que estamos aquí ya hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador? No es necesario que imitemos a Knox, porque como ella saltó la barda de la incredulidad, pues todos aquí somos cristianos, ya hemos también saltado esa barda. Bueno, si nos dedicamos a eso, tienes razón, todos ya saltamos la barda de la incredulidad, todos somos cristianos, ¿no? Bueno, quiero yo pensar que todos los que estamos aquí somos cristianos. Bien, si nos referimos a ese punto, pues sí, en eso no hay que imitar a Knox. ¿Por qué? Porque todos aquí ya somos cristianos. ¿Pero qué creen? Aunque ya hayas entregado tu vida a Jesús, debes de saber que por nuestro pecado que aún late en nosotros, por el pecado, dice Pablo, que aún muera en nuestra carne, dentro de nosotros, dentro de cada creyente, aún hay pecado, aún hay resistencia a aceptar la palabra de Dios. Y examínense, solamente véanse al espejo. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos la palabra de Dios a nuestra conveniencia.
¿Esto sí le hago caso? Claro, esto sí es verdad, gloria a Dios. Y esto que lo lees en un versículo arriba, un versículo abajo, no, Señor, ¿cómo voy a hacer caso a eso? ¿Se dan cuenta? Somos muy parecidos a Knox cuando estaba en el catolicismo. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Quizás tú seas un cristiano devoto y fiel al Señor en diversas áreas de la vida. Quizás tú lees la palabra minuciosamente, ayudas al necesitado, ofrendas bien, lees la palabra, oras. La gente que está alrededor tuya dices, oye, te veo diferente, y tú no te quedas con la gloria, dices, sí, porque soy cristiano, gloria a Dios, gloria a mi Padre. O sea, hay detalles en tu vida que brillan, y qué bueno que brillen, ¿no? De todos tenemos que brillar. Pero ¿qué pasa cuando tocan a tus hijos? Y lo digo porque acá hay casados, ¿no? Dices, uy. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en la Biblia lees que hay que disciplinar a los hijos con vara? ¿O qué pasa cuando en la Biblia lees que a tu hijo casado, juntado, lo tienes que echar de tu casa porque ella tiene que hacer su casa aparte? Hay hermanos devotos, fieles, que cuando ven estas partes en la palabra de Dios dice, ¿cómo voy a disciplinar a mi hijo con vara? Eso es un acto barbárico. O tú, que tienes un hijo o una hija viviendo contigo, pero no soltero, sino juntado o casado, tú dices, no, ¿cómo voy a dejar a mi hijo, a mi hija, a mi hijo, a mi hija que se vaya allá? Yo cuando recién me casé sufrí muchísimo, yo no quiero que mis hijos sufran. Entonces, ¿se puede quedar conmigo 1 año, 5 años o 10 años hasta que el polluelo pueda salir del nido? Pues jamás, ¿no? Jamás. A todos nos gusta estar con gente que amamos. Y más si no nos cobran renta, ¿no? A todos nos va a gustar. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que sí hay que disciplinar a los hijos. A una edad pequeña con vara. A una edad adulta quitándoles cosas que aman. ¿Qué dice Proverbios 13:24? Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, ¿qué? A su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No es de que se levante y le des una nalgada cada vez que despierte, no, sino que una corta edad, pues le des vara, ¿no? Si es que lo merece. No hay que ser bestias tampoco. También dice Génesis 2:24, tocante a las personas, a los hijos que se juntan o que se casan. Vean lo que dicen. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué? Una sola carne. ¿Pero qué? ¿Dejarán a quién? A su padre y a su madre. Ahí está. ¿Para qué hacernos caso? ¿Para qué hacernos cargo de algo que ya no nos corresponde? Solamente traerá dolor a nuestras almas. Pero vuelvo a lo mismo, así como Knox aceptó la verdad cuando se le presentó la verdad, tú tienes que aceptar la verdad cuando se te presente la verdad, desde este púlpito o en tu lectura de las Escrituras, o en internet, que leas un predicador, por supuesto, de sana palabra. Tienes que aceptar la verdad si quieres ser fiel al Señor y quieres ser bendecido por el Señor. De lo contrario, podrás ser fiel en todas las áreas, pero no totalmente bendecido, porque en una no lo eres. Esa es una realidad. Es una realidad. Ahora quiero tocar un tema, a lo mejor ya toqué el tema de los que tienen hijos y dicen, ya déjeme descansar. Y sí, te voy a dejar descansar, poquito. Pero ahora voy con los hijos más chiquitos. ¿Qué pasa con Halloween? Y lo digo también por lo que no ven en internet. ¿Qué pasa con Halloween? ¿Qué es lo que muchos papás dicen? Sí, yo no adoro al diablo. Papás cristianos dicen, yo no adoro al diablo. Perfecto, no adoras al diablo. Pero precisamente en Halloween, aquí en México, desde el Día de Muertos desde el Día de Muertos, desde octubre hasta noviembre, vistes a tus hijos ¿de qué? De muertos. O en Halloween, celebrando una festividad que todos sabemos que es 100% de Satanás. Pero tú, ¿por qué lo haces? Pobre de mi hijo, va a sufrir mucho, lo van a hacer a un lado, porque así han pensado los papás. Pero tú te tienes que mantener firme.
No puedes obedecer a la palabra de Dios y obedecer al mundo al mismo tiempo. No puedes glorificar a Dios con tu boca y con los hechos vestir de diablito o vestir en disfraz a tu hijo, a tu hija, un día donde sabemos que es dedicado al culto a Satanás. Ahora, ¿está mal que nos disfracemos? No, por mí disfrázate de campanita, ¿no? Si quieres, pero cualquier día del año. Si vas a hacer una fiesta, pues disfrázate de Woody, Buzz Lightyear, no sé, ¿no? Pero menos en Halloween, disfrázate de lo que quieras. Pero ¿por qué en Halloween? Ahora también hay que ser prudentes, ¿no? No te vas a disfrazar de sicario, no te vas a disfrazar de demonio. O sea, hay que ser prudentes con nuestros disfraces. Si es que en algún día, otro día del año, hacemos una fiesta. O también, yo obedezco a Dios. Yo no digo mentiras. Ah, pero bien que llega Santa Claus o los Reyes Magos y le mientes a tu hijo. Y le dices que los Reyes Magos, ¿quiénes son? Son unos seres que vienen en la noche, vienen en un caballo. No, son los papás. Pero les mientes. ¿Cómo vas a glorificar a Dios cuando le estás mintiendo a tu hijo? Santa Claus no existe. Y si no existe, cuando dices que existe, estás mintiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar verdad. Hablar verdad. Entonces, una vez más, ponemos de ejemplo a Knox. Él tuvo que escoger entre seguir una mentira o seguir la verdad. ¿Y qué hizo Knox? Siguió la verdad, aunque esa verdad iba en contra de sus convicciones pasadas. Ahí está. Punto número 2. Aceptar el llamado de Dios en nuestras vidas. Knox, como ya lo dije, era un hombre entendido en la palabra de Dios. Bueno, estudió para ser sacerdote, ¿no? Ya conocía la palabra de Dios. Y además estuvo bajo el discipulado por 6 años de un hombre también un predicador preeminente. Entonces, cuando se le ofreció el cargo al predicador, para ser predicador, para que predicara la palabra de Dios, yo creo que se negó porque sintió el peso de llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Vean lo que dice Santiago 3:1. Es un peso que realmente todos los predicadores tenemos que tener, ¿eh? Vean lo que dice Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, y es una advertencia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Este era el peso que sentía Knox. Si yo me vuelvo maestro de las Escrituras, predicador, ordenado para mi iglesia, entonces yo en el día de juicio voy a tener mayor condenación. ¿Por qué? Porque sé más y a lo mejor aplico menos. Esto es lo que todos los predicadores vamos a tener el día del juicio. Nuestro juicio va a ser más severo que el de ustedes, congregantes. ¿Pero qué creen? El ser pastor es un llamado. Y si es un llamado de Dios, los llamados ¿qué son? Irresistibles, igual como el de la salvación. Hacemos caso porque hacemos caso. Entonces Knox hizo caso y dijo, terminaré aceptando el llamado, aunque termine como mi antiguo maestro, ahorcado y quemado, injustamente, pero yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Y voy a predicar, y así fue hasta el día de su muerte. Ahora, hermanos, si yo supiera que todos ustedes son llamados para ser pastores, pues yo enfocaría este punto a hablar en que tienen que ser ministros fieles, fidelidad en el ministerio y también fidelidad en la palabra de Dios en la hora de predicar. Pero como yo entiendo que la gran mayoría de ustedes probablemente no son pastores o no están llamados a ser pastores, en especial porque hay más mujeres, el pastorado no es para mujeres, pues entonces lo voy a aplicar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer a ti? A John Knox, en su momento, su llamado, a cual él tuvo que responder fue, sé ministro. Sé ministro. Dios le estaba ordenando a Knox ser ministro y que él siguiera su voluntad. Pero yo te hago las preguntas a ti. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer para su gloria a ti? De ti para él. ¿Qué es eso que solamente tú puedes hacer para la gloria de Dios y nadie más? O
¿En qué te encuentras trabajando para que el nombre de tu Salvador sea más glorificado día a día? Ese es el llamado que tú tienes que responder, hermanos. Yo la verdad exactamente no sé a qué estás llamado a hacer tú, pero lo que yo sí te digo es que obedezcas al llamado de Dios que puso en tu vida y que trabajes para su obra. No lo sé, Dios te mandó a orar, ora. Dios te mandó a que 3 veces por semana le prediques a cada pueblo de Coajimalpa, pues ve y predícales. El chiste es que hagas lo que a ti te corresponda, lo que sabes que Dios te ha mandado a ti hacer. Ah, pues a mí solamente Dios me mandó a que esté sentado en mi casa sin hacer nada. Pues no, así no. Yo ya les he contado este testimonio, hermanos, pero se lo voy a volver a contar. En una ocasión, cuando recién yo empezaba mi vida de cristiano, llegué temprano a la iglesia donde yo antes me congregaba y estaba una niña que en esa iglesia se tenía el ministerio de danza. Y platicando con esa niña que me parece era como unos 4 años menor que yo, algo así, platicando llegamos que por qué ella servía en ese ministerio y por qué yo estaba sirviendo en el ministerio de aquel entonces de Ujieres. Y ella me dijo claramente, y me acuerdo muy bien de sus palabras, me dijo: Sergio, es que yo he aprendido algo. El que no sirve, no sirve. Tiene toda la razón. Y yo me casé con esa frase de una niña 4 años menor que yo, tenía 14 años. El que no le sirve en trabajo a Dios, simplemente no sirve como cristiano. Así de simple. Tú tienes que estar involucrado en el trabajo de Dios. Tienes que estar interesado en que Dios te diga en qué le tienes que servir. Y una vez que sabes en qué el Señor una vez que sabes en qué le tienes que servir al Señor, tienes que trabajar en eso. Tanto hasta que el Señor te pida. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. O también puede ser hasta que el Señor cambie de rumbo. En dado caso, en el pastorado, pues Alejandro y yo, pues vamos a tener que ser pastores hasta el día que nos muramos. Pero hay otros ministerios que a lo mejor por un tiempo puedes estar y por otro tiempo no. No lo sé. Tú y el Señor saben. Este sería el punto 2. El punto 3 que podemos aprender de Knox. Prepararnos en el estudio de las Escrituras. Prepararnos en el estudio de las Escrituras. Bueno, esto no lo dije a propósito anteriormente, pero ¿se acuerdan que una vez que cuando Knox fue expulsado de Inglaterra, de Escocia, era esclavo, fue a Inglaterra, ¿se acuerdan? Y después fue a Francia, porque ya no tuvo dónde regresar. Bueno, yo les dije que había ido a Francia, a Ginebra, a la ciudad de Ginebra. ¿Ustedes a qué creen que fue a Ginebra? ¿A conocer a Juan Calvino porque ahí vivía? ¿A pasear? Ah, qué bonito es Francia, voy a pasear porque ya llegué aquí. Y en unas vacaciones, pues bueno, me la pasé 19 meses de esclavo, me merezco unas vacaciones, ¿no? Diría Knox. Pues no. En Ginebra estaba la famosísima escuela de Juan Calvino llamada la Escuela de Ginebra. Así le pusieron, no sé, la Escuela de Ginebra. Y en esa escuela se enseñaba la palabra de Dios. ¿Por quién? Por Juan Calvino. Entonces Knox dijo: ya que estoy en Francia, voy a aprovechar mi tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero yo era pastor, yo era ministro, no me importa, necesito seguir estudiando, así que me voy a dirigir a Francia, a Ginebra, para aprender del mejor de la palabra de Dios, de Juan Calvino. Entonces, él fue a seguir estudiando más de la palabra de Dios. No fue de vacaciones, fue a estudiar más de la palabra de Dios. Y ustedes dirán: bueno, pues eso solamente son para pastores. Él, porque era predicador, estudió la palabra de Dios. No, ¿saben por qué estudió la palabra de Dios? Porque él la veía importante para su vida. Él sabía que la palabra de Dios era luz que alumbra en medio de la oscuridad. Y si él quería alumbrar en medio de su amada Escocia, tenía que absorber todo el conocimiento que podía de la palabra de Dios para poderlo interpretar correctamente y poderlo enseñar correctamente, que es la aplicación. Este hombre se quería empapar de la palabra de Dios para poder enseñarla correctamente. Y además también nos enseña otra cosa en este mismo punto. El discipulado es importante. Knox
no pudo haber simplemente abierto su Biblia y aprender todo lo que necesitaba aprender. Él tuvo que ir a Ginebra a un seminario bíblico para aprender más de la palabra de Dios. Pero ¿a los pies de quién? De un maestro. Y es necesario tener maestros que nos enseñen. Efesios 4, 11 y 12, vean lo que dice. Esto es irrefutable. Efesios 4, 11 y 12, vean lo que dice. Y él mismo, o sea, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, aquí viene lo que nos corresponde, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de, ese es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso necesitamos pastores, maestros en nuestra vida que nos enseñen la palabra de Dios para ejercer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ejercerlo correctamente. Bueno, regresando, les voy a dar un versículo más. ¿Por qué Knox estudió profundamente la palabra de Dios en un seminario? Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo les hago la misma pregunta, ¿a ustedes les parece que en las escrituras hay palabras de vida eterna? ¿Sí? Pues escudriñenlas, pues estudienlas. Si realmente lo creen, pues abran sus Biblias y léanlas. Vengan a las predicaciones. Es más, los animo, cómprense un libro de teología sistemática y léanla en sus casas. No le voy a entender, pues vienes, te explico y te regresas a tu casa y le sigues leyendo. No le entiendes, vienes, te explico y te regresas. Así funciona. Así de simple. Pero bueno, en eso tenemos que imitar a Knox. 4. ¿Qué otra cosa tenemos que imitar de Knox? Hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Ya les había comentado de María I de Estuardo, ¿verdad? Bueno, gobernó mientras Knox estaba en Escocia. Esta María I de Estuardo fue la que yo les había comentado, permitió que hubiera libertad religiosa en Escocia. Era tanto el problema religioso que ella, cuando llegó a la corona, tuvo que decir, ¿saben qué? Ya no quiero problemas con ustedes cristianos. Yo soy católica, yo no quiero problemas con ustedes, ya son muchos. Además, son mi pueblo y no me puedo quedar sin pueblo. Voy a permitir libertad religiosa. ¿Pero qué creen que hacía ella en su casa escondidas? Metió un padrecito y le daba una misa. Y era muy sabido por todo esto en Escocia. Entonces Knox, ¿qué dijo? Si queremos una nación bendecida por Dios, todos tenemos que ser cristianos. Entonces habló en contra de ella y en contra también de los abusos de la corona. Entonces, aquí tenemos que imitar en esto. Knox, en ningún momento de su vida cayó la verdad. Él decía, solamente puede haber una verdad. O el catolicismo puede tener la verdad, o el cristianismo protestante puede tener la verdad, pero ambos no pueden tener la verdad al mismo tiempo. Así que nos dijo, voy a defender la palabra, porque la palabra es verdad. Y voy a hablar con autoridad, aunque me pese mi propio cuello, aunque me pese mi vida, voy a hablar con la verdad. Por eso Knox se comprometió a predicar la palabra de Dios, pese a quien le pese. Y esto es lo que nosotros tenemos que imitar. Hablar con la verdad, hermanos. Sí, claro, cuando predicas tú la palabra de Dios, cuando compartes el evangelio, tienes que hablar como dice con miel en tu boca. Tienes que aprender a hablar. Tienes que ser dulce en tus palabras, ¿no? Sin llegar a contiendas, pero firmes en la verdad. Si Dios dice, esto es pecado, pues esto es pecado. Si Dios dice, esto es santo, pues esto es santo. Lo que la palabra de Dios diga que es blanco, nosotros tenemos que defenderlo como blanco. Lo que la palabra de Dios diga que es negro, nosotros lo tenemos que defender o condenar como negro. Hablar con la verdad. ¿Qué te impulsa a ti a hablar con la verdad? Una cosa muy importante.
tener fe en tu Dios, sabiendo que aquel que te respalda es todopoderoso, que aquel que está al lado de ti puede protegerte en cualquier situación. Hermanos, la mano de Dios no ha disminuido. La mano de Dios no se ha hecho chiquita. El poder de Dios no se ha hecho pequeño. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si vemos que en el Antiguo Testamento ocurre un gran milagro, quizás, escúcheme, quizás, si tú defiendes la verdad, puedas ver ese milagro en tu vida. Si defiendes la verdad como Knox ante esta sociedad podrida, quizás lo veas. Un ejemplo, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel? ¿Qué es lo que dijo el rey de Babilonia? Al son de la tambora, al son de la flauta, todos se postrarán ante mi imagen. ¿Quién no se postró? Sadrach, Mesach y Abednego. Y lo mandaron a llamar. Tienen una oportunidad. Póstrense. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Vean lo que dice Daniel 3. Vamos a leer desde el verso 15 al 18. Daniel 3, 15 al 18. Vean lo que dice. Daniel 3, 15 al 18. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si Dios puede ayudarte si defiendes la verdad, sí, pero tú tienes que defender la verdad, predicar la verdad, promulgar la verdad, aunque no esté en los planes de Dios ayudarte en ese momento, porque tú no tienes un compromiso de que si Dios te ayuda, tú predicas. Tú tienes un compromiso de exaltar el nombre de Dios, cueste lo que te cueste. Y estos hombres lo entendieron, por eso le dijeron al rey: fue de Dios, no voy a ser soberbio al decir Dios me va a ayudar, porque yo no sé los planes de Dios, pero le voy a dar honra. Fue de Dios, pero si no quiere, aún así no me arrodillaré ante tu imagen, oh rey, sin perder la compostura. Hablemos con la verdad y esperemos grandes cosas de Dios. Punto número 5, ya es el penúltimo. La quinta cosa que podemos aprender de Knox: no dejarnos deslumbrar por las riquezas. No dejarnos deslumbrar por las riquezas. ¿Se acuerdan de estos príncipes de la congregación que les hablé? Estos nobles cristianos que mandaron a llamar de Francia a Knox para que predicara por toda Escocia. Ellos fueron muy importantes en Escocia para que el cristianismo avanzara. Ellos, ¿qué dijeron? Me comprometo con mi vida a que la fe protestante cristiana sea la fe predominante en Escocia. Ellos lo hicieron bien, ellos pelearon la buena batalla, pero ¿qué creen que pasó? Llegó un momento donde estos hombres tuvieron la oportunidad de tener riquezas, muchas riquezas. ¿Qué querían hacer estos hombres que habían peleado la buena batalla de la fe? ¿Qué creen que hicieron? Querían quedarse con las riquezas para ellos. Y Knox se peleó con ellos porque dijo: no, estas riquezas no tienen que ser nuestras. Tenemos que hacer una escuela y tenemos que dar este dinero a los pobres y para la manutención de la iglesia, no para nuestras posesiones personales. Y hubo un pleito entre ellos, porque a pesar de que estas personas eran hombres de Dios entregadas, que el movimiento protestante cristiano se expandió por Europa mientras Knox no estaba,
cayeron en el pecado ¿de qué? Del dinero, de la avaricia. Vean qué fácil es caer en el pecado del dinero. Knox no cayó en ello. ¿Qué los diferenciaba entonces de los católicos? Los católicos se querían quedar con la mayor riqueza de Escocia. Estos hombres terminaron igual. Terminaron igual. Fíjense que tenemos que ver nosotros el amor al dinero y la codicia como una bestia de dos cabezas, que cuando menos lo pensamos, llega a nuestros hombros y nos empieza a murmurar, nos empieza a decir, oye, ¿qué estás diciendo? Puedes conseguirte un mejor trabajo, puedes sacrificar el tiempo de tu familia, pero ganarás más dinero, le darás los lujos que no tienen tus familiares. Y tú puedes decir, pues sí, cierto, ganas más dinero, ya no ves a tu familia y descuidas a tus familiares. O también te puede decir, oye, la iglesia te está quitando mucho tiempo. Si le dedicas más tiempo al trabajo, pues vas a ganar más dinero. ¿Y qué crees? Vas a poder ofrendar mejor. Bueno, por si no lo sabían, se los cuento. Una vez Alejandro y a mí ya nos vinieron a decir con este cuento y le dijimos a esta persona, vas a caer, porque tú no tienes que buscar un trabajo para ganar más dinero, principalmente y para querer ofrendar más. Ven a la iglesia y eso lo vemos después, porque si haces la voluntad de Dios, Dios te bendice. No, nunca me va a pasar a mí. Perdóneme, pero ya no veo a esta persona en la iglesia. Se afanó con el dinero. Por su nuevo negocio, ahora sí, cambió como a Cristo. Le aventaron las monedas de plata y esta persona la agarró. Y abandonó a Cristo. Hasta el día de hoy ya no lo vemos en la iglesia. Desgraciadamente así pasa. Tengan cuidado con el dinero, tengan cuidado con el dinero. Nadie está exento a caer por el dinero. Nadie. No importa que tengas mucho tiempo en el cristianismo, no importa que tengas poco, no importa que tengas cargo o no tengas cargo, no importa. El dinero nos puede tentar tarde o temprano. Pero recuerda estas palabras, yo te las digo, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. O bueno, tú amas el dinero, ofrendas bien, mantienes bien a tu casa, aparentemente lees la Biblia, pero desgraciadamente también el dinero trae otra cosa y se me vino a la mente y no quiero que caigas tampoco en esto. Menospreciar a la gente que no tiene el mismo recurso que tú. No tienes tampoco que menospreciar a la gente y desgraciadamente eso también te lo ocasiona el dinero. Ya te colocas en una posición. Y si mañana Dios te tumba de allí, ¿qué vas a hacer? Yo he conocido a las personas que dicen, me acostumbré a lo bueno, ya no puedo dejar de vivir así. Y viven mal. Tengan cuidado, porque cuando el Señor trata, nos puede quitar todo. Nos puede quitar todo. Tengan cuidado. Se lo dice alguien con esta experiencia. Y por último, perseverar en nuestras metas. Perseverar en nuestras metas. Déjenme decirles que Knox fue un hombre con un solo propósito. Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Y uno puede decir, bueno, este hombre ayudó para la reforma de toda una nación. ¿Qué honor puede tener este hombre? ¿Saben dónde se encuentra la tumba de Knox? Ya les dije, está en St. Giles, en Escocia, ¿no? Pero, ¿saben ahora dónde está su tumba? En un estacionamiento para carros. El hombre que un día fue reconocido, que tiene su estatua al lado de los grandes reformadores, su tumba yace ahora en un estacionamiento de carros. Entonces tú puedes estacionar tu carro y dices, ya me estacioné bajo la tumba de Knox. Yo les pregunto a ustedes, ¿todo esto importa en este mundo? ¿Importa las riquezas, los honores que podamos hacer en este mundo? No. Solamente importa una cosa,
glorificar a Cristo. Y espero que igual que Knox, este sea tu meta en la vida, glorificar a Dios con todo mi corazón. Y así poder cantar el Salmo 150, verso 6. Vean lo que dice. Salmo 150, verso 6. Es el último salmo antes de Job. Salmo 150, verso 6. Vean lo que dice. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Tú podrás decir estas palabras cuando tú mismo respires para la gloria de Dios. Mientras este no sea tu meta, glorificarlo con todo tu ser, no podrás entender completamente este salmo. Y no podrás lograr que a lo mejor tu vida tenga impacto con las personas que te rodean como debería de tenerlo. Claro, la conversión depende de Dios, pero es tu responsabilidad personal hacer que la luz del Evangelio brille en ti. Y así, hermanos, terminamos con la predicación del día de hoy dedicada a la Reforma. Dios les bendiga, hermanos.